Hola, buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más en Radio 3, Pensamiento 3, Xavier Bermúdez y Agustín García Calvo, que de momento no ha llegado. Sabéis que hasta Prado del Rey no alcanzan ni los trenes ni las calesitas. Supongo que el atasco le tendrá por ahí retenido, pero confiemos en que de un momento a otro llegue. De momento os voy a leer nuevos teléfonos o direcciones que nos han venido llegando de gente que en diversos sitios pues están dispuesta a seguir charlando de estos u otros temas de los que aquí venimos manejando, pero supongo que buscando un tono semejante. En Vigo, por ejemplo, tenemos a Eva, que nos ha mandado su apartado de correos, que es el 1677. No pone código de Vigo, pero simplemente el apartado. Confío que os pueda llegar, si alguien desde ellos queréis comunicar con ella. Eva, apartado 1677. También desde Vigo, y en nombre por lo menos de otra persona, os ofrece asimismo su apartado de correos Jaime Conde. El apartado es 305, código 36201, Vigo, Pontevedra. Repito, Jaime Conde, apartado 305, 36201, Vigo, Pontevedra. Desde Ibiza os voy a dar el apartado de correos de Mamen Arrabal, es el 1126, Ibiza 07800. Os repito, Mamen Arrabal, apartado 1126, Ibiza 07800. En Madrid, Roberto nos da su teléfono, que es el 521 25 75. Repito, Roberto, 521 25 75. Desde Sevilla, Adela Béjar nos da su dirección: Avenida de la Paz, edificio Sidero Minero, número 5, tercero B, 41013 Sevilla. Repito, Adela Béjar, Avenida de la Paz, edificio Sidero Minero, número 5, tercero B, 41013 Sevilla. De Bilbao os voy a dar el apartado del colectivo Iraun, que es el que edita la revista 15 Azucena. Colectivo Iraun, apartado 235, 48080 Bilbao, Vizcaya. Y de Las Palmas, Santiago Ponce, supongo que es calle, no sé si es calle o plaza, Faicán, número 52, piso segundo izquierda, vecindario Las Palmas. Repito, Santiago Ponce, Faicán, número 52, piso segundo izquierda, vecindario Las Palmas. Y nada más, salvo entrar ya en el tema, hoy habíamos quedado en hablar de centralización. Imitando la pedante jerga oficial al uso, diré que hablaremos de centralización referida tanto a la macro como a la micropolítica y economía. Respecto a la macro, o sea, al plan más vasto, está la centralización estatal, que me voy a limitar a constatar la torpeza y los desastres que exige para mantenerse. Tener en cuenta que en un Estado la centralización exige que la noticia de un problema circule desde la periferia hacia ese centro y luego la posible solución viaje en sentido inverso desde el centro a la periferia. Esto, que parece una pérdida de tiempo, se considera al parecer imprescindible y bueno, ya sabéis los resultados. Cualquier estado de los que castigan por el mundo nos valdría como ejemplo. Cogeremos el que tenemos más cerca y, en fin, recordaremos peste equina por el sur, vacuna por el centro, desforestización por todas partes, playas envenenadas y destruidas, las ciudades llenas de ruido y caos automovilístico, miles anuales de muertos por las carreteras, toneladas de leche que se derraman por el norte. En fin, una falta, parece, de descoordinación total. A nivel de empresas os comentaré el ejemplo de, por ejemplo, que una cosa que a mí me suele afectar regularmente cada tanto, que es la venta de billetes de tren en los momentos en que parece que estamos todos destinados a trasladarlos, en esos pocos momentos de vacaciones, ya sean navideñas o de verano. Sabéis que ahora mismo está todo ese servicio informatizado
Y bueno, no hay más que acudir en alguna de las ciudades grandes, a una de las más importantes oficinas, unos días antes de los días señalados, para ver las colas inaguantables que hay que soportar. A veces, con suerte, apenas tiene que estar una hora haciendo cola, y cuando el cerebro central, donde está centralizada toda la información de la venta de billetes, se agota o se satura, entonces la espera se hace más larga. Antes, no hace tantos años, la cosa era más sencilla. Se calculaba más o menos cuántos billetes se vendían anualmente y cuál iba siendo la subida de demanda de billetes, y se tenían en cada sitio y se iban vendiendo, con lo cual te podía tocar 5 minutos de cola o 10. Cuando estos se agotaban, se llamaba por teléfono a algún sitio pidiendo si allí habían sobrado, y entonces se vendían en ese lugar. Pero esta es una de los precios que hay que pagar por la centralización. Centralización que al parecer le ha absorbido el seso y le ha fascinado a más de uno. Tengo que recordar una anécdota de cuando estaba en la facultad, que una vez se nos acercó a un grupo de amigos que nos llamaban los ácratas. Se nos acercó un grupo de estos de oposición más organizado a proponernos una especie de inocente sabotaje sobre uno de los símbolos de la dictadura. Nosotros aceptamos, pero luego resulta que se nos comunicó que eso no era tan fácil de ir y hacerlo. Había que elegir a uno donde se centralizaba la coordinación de toda la operación. Ese nos teníamos que disolver, luego ponernos en contacto con él iría haciendo un plan. En fin, todavía el símbolo estaría hoy ahí si no fuera por el pequeño cambio político que se ha venido sucediendo luego. Y nada más. Supongo que Agustín os hablará de otras desgracias que la centralización conlleva necesariamente consigo, y a vosotros solamente recordaros los teléfonos que podéis utilizar para intervenir. Son los de costumbre, el 442-7126 y el 711-1099. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier, y buenos días a los oyentes. Y vamos con esto respecto a lo que ya tú les has instruido con ejemplos muy elocuentes, tanto en lo que se refiere a las manifestaciones de onda más amplia, como esa circulación de noticias que también has puesto de relieve, desde cualquier sitio donde suceda, la periferia, como has dicho, hasta un centro de información que después se encargue de distribuir por todos los radios del círculo o de la esfera la información consiguiente, y esas manifestaciones en la práctica más cotidiana, como sí, esa tremenda cosa de la centralización y consiguiente automatización e informatización de la venta de billetes y tantos otros servicios por parte de la Renfe. Esta aspiración de tener un centro y de que todo se dirija al centro y se distribuya desde el centro es desde luego esencial a este enemigo de la gente, este enemigo del pueblo, al que llamamos todos los días Estado y Capital, para darle alguno de los nombres más modernos. Es esencial y desde luego no es una aspiración de hoy. Por el contrario, es una aspiración que rige desde el comienzo mismo de la historia. La centralización la transmitieron la gente que solemos llamar oriental, los poderosos del Oriente, de estilo chino y también de estilo babilonio o estilo asirio. La transmitieron a los occidentales y fueron, sobre todo de la manera más elocuente, los romanos los que se encargaron de adoptar este procedimiento de dominio, la centralización de las grandes áreas, con éxito, como se sabe. Gracias al afán centralizador de Roma, una red viaria, una red de carreteras que hoy todavía puede verse en gran medida efectivamente de Roma hasta los 4 puntos del mundo, vamos, de la a una administración centralizada debidamente, a una legislación uniforme por ese enorme territorio. Pues hoy, entre otras cosas, desde Portugal y en la mitad de América, pues hablamos un latín más o menos deformado, de manera que llega muy hasta lo hondo, puesto que, como nuestros oyentes saben, mientras la cultura se la atribuimos al poder, en cambio pensamos que la lengua es de nadie, es decir, del pueblo, y sin embargo, pues ahí tenemos hasta eso, hasta el latín extendido por todos los rincones del mundo,
gracias a la centralización. Después ha venido la operación de la evolución ya popularmente regida, que ha estropeado el latín y que ha hecho que efectivamente no sea verdad que desde Rumania hasta Brasil se pueda uno entender así en la misma lengua. Pero en un momento llegó a tener éxito para todo ese vasto territorio, vamos, dejando América naturalmente por el momento, para todo ese vasto territorio. Y esa es una revelación de las más palpables, de las más tremendas, del poder de este ideal, de esta aspiración, que, como digo, es esencial al Estado. Cuando el Estado empezó a tener el sentido moderno que tiene la palabra, con el surgimiento de los 3 primeros estados de tipo moderno, España, Francia y Gran Bretaña, entonces esto se reveló también como la necesidad esencial. Me acuerdo ahora de que en el bachillerato nos enseñaban un soneto, no sé si de un Hernando de Acuña o de alguien, que celebraba a Carlos V, en el cual incorporaba este advenimiento de la centralización y de la reducción de todos a uno. Ya se acerca, Señor, o ya es llegada la edad gloriosa en que promete el cielo una grey y un pastor solo en el suelo, un imperio, un monarca y una espada. No es una cita literal porque me parece que he fundido en uno los 2 cuartetos del soneto, pero vamos, lo esencial está ahí. Una grey y un pastor. Esto es una de las cosas en que quiero que los oyentes paren primero atención, porque la unicidad del pastor, la unicidad del regente, es decir, la cabeza visible del centro, inmediatamente se acompaña de lo de una grey, es decir, es un solo rebaño. Al mismo tiempo, la centralización del poder quiere decir unificación de todo el ámbito, lo uno va con lo otro. Una grey corresponde con un pastor. Es decir, en el lenguaje moderno, la centralización de la administración estatal, que como sabemos está confundida con la administración del capital mismo, implica la creación de una masa uniforme. Una masa, por supuesto, como nuestros oyentes saben, compuesta de individuos, pero al mismo tiempo uniforme, formando un verdadero conjunto, un imperio, un monarca y una espada. Este ideal es el que sigue rigiendo no solo para reyes como Carlos V, sino para sus sucesores y sus sucesores en escalas relativamente bajas de la pirámide. A medida que un ejecutivo va trepando por las aristas o por las caras de la pirámide hacia el puesto que le corresponde, en la misma medida este ideal se va incorporando en él de una manera más clara. Es imposible que si un ejecutivo llega relativamente alto no crea en la necesidad y en las virtudes de esto de la administración centralizada. Recuerdo que cuando se creó la estación de Chamartín hace unos 10 o 12 años, pues parece que estaba visible en ese nivel de los ejecutivos lo de un imperio, un monarca y una espada. Lo que importaba es que toda la circulación viaria de Madrid estuviera centralizada allí. Rematando lo que ya en la red viaria de todo el mapa pues está bien claro, es decir, no solo es verdad que todas las líneas principales son líneas que parten del centro, sino que además cuando hubo que suprimir líneas por aquello de la falta de rentabilidad, pues elegían naturalmente las que no obedecían a esa norma, las que iban de Gijón a Sevilla o iban de Valladolid a Zaragoza sin pasar por el centro, lo cual evidentemente es una anomalía que estropea un poco el plan de la centralización. Otra de las manifestaciones visibles, aparte de las que Javier ha notado, la tenemos en la semaforización del tráfico automovilístico. Por supuesto que al automóvil no le hacen falta semáforos para ser un desastre y una perdición de la vida por doquiera, y que basta con los propios atascos que él se crea y la imposibilidad de circular que su propia inutilidad impone. Pero los semáforos contribuyen. Entonces, en el afán de arreglo, la administración central, aunque en este caso sea simplemente la del ayuntamiento, pues se cree obligada a tener todo bien regido. Y entonces hay algún cerebro, por supuesto, mecánico en nuestros días,
una red de ordenadores que determina los semáforos, es decir, los intervalos en que se tienen que encender y apagar según cada uno de los sitios y según cada una de las horas. Y bueno, el resultado de esta centralización ya lo conocen nuestros oyentes, es decir, parece como si los semáforos muchas veces estuvieran cronometrados adrede para hacer la cosa lo más difícil y lo más torpe posible que se puede imaginar, colaborando eficazmente con el propio estropicio del automóvil. Así es como funciona de ordinario la centralización, y llega a adquirir a la fuerza, siempre a la fuerza, en lo cual se incluye también por el engaño, un cierto éxito. Luego, naturalmente, se encarga la imperfección de las masas, que nunca son perfectamente masas, de estropear el plan de la organización central, y así, entre la estupidez del propio plan y la resistencia nunca del todo apagada de las masas a dejarse convertir en masas, pues resultan los desastres a los que asistimos todos los días, porque ya han oído nuestros oyentes aquí más de una vez, del caos ese que dicen los administradores del orden, o como aquí los llamamos, administradores de la muerte, de ese caos que nos amenaza si no nos organizamos, centralizamos y demás, de ese en verdad no tenemos testimonio ninguno, ni experiencia, ni sentimiento, ni razonamiento acerca de él, más que ese mito, el caos que está por ahí fuera. Ahora, del caos del que sí tenemos experiencia todos los días, es de este caos del que son ejemplo ese mismo de la circulación automovilística en los centros metropolitanos. Y ese caos, bueno, otro ejemplo ilustre, por supuesto, es el de la burocracia, tanto más complicada y tanto más engorrosa, tanto más inútil, cuanto más centralizada, cuanto más las cosas se quieren organizar desde arriba. Ese caos, pues, es el caos que conocemos de hecho, es el caos real, y ese está obtenido por vía de organización, y principalmente, entre otros métodos, por medio de la centralización, de la pretensión de un imperio, un monarca y una espada. Sin embargo, lo que quiero hacer que paren mientes nuestros oyentes, sobre todo, es en que esta aparición llega, como Javier decía en la introducción, a la microeconomía, pero en el último término, es decir, llega hasta el átomo, al átomo que somos usted y yo, como saben nuestros oyentes. Es decir, cada uno de nosotros en cuanto entes reales y, por tanto, elementos del conjunto. Esa estupidez del rey, del poder centralizado, del administrador de muerte, no se sostendría, no tendría sentido, si no rigiera la misma estupidez para cada uno de los componentes de la masa. También cada uno de nosotros estamos empeñados en centralizarnos. Esta es la cuestión, y es sobre todo en este aspecto, en esta relación entre la cuestión aparentemente privada y la cuestión pública, en lo que quería que nuestros oyentes pararan mientes sobre todo. Cada uno de nosotros hacemos en esto como el capital y el Estado. Nos organizamos centralmente. Queremos centralizar todo, llamándolo, para empezar, todo. Aquello que es mío, quiero centralizar todo lo que es mío y someterlo a una instancia que es como mi Madrid o como mi Roma. Es decir, ese yo perfecto, cerrado, ese yo que sabe quién es, ese yo en el cual yo sé quién soy yo, ese yo al que aludimos otras veces hablando de facultades superiores, conciencia, voluntad y demás. Yo quiero, a mí me gusta, a mí me apetece, yo opino, yo creo. Ese yo que dice esas cosas de yo quiero y yo creo es la instancia superior y al mismo tiempo central a la que pretendemos someter todo, se supone que para que las cosas marchen bien. El desastre, por supuesto, que en definitiva puede ser la locura, consiste precisamente en esta pretensión. Y las esquizofrenias, las manías, los desastres psicológicos de todo tipo que se dan en la mayor parte de la población no son más que la otra cara de ese desastre, de esa locura que rigen los tráficos viarios, por ejemplo, en los centros metropolitanos y en la carretera. Es lo mismo y nace de lo mismo. Naturalmente, no es verdad que yo sea todo yo.
Es siempre verdad que por debajo hay cosas incontrolables que no se saben, en las que quedan restos de algo de eso a lo que pedantemente llamamos naturaleza o instintos o cosas por el estilo. En fin, que no estamos bien hechos del todo nunca, que cada uno nunca está bien hechos del todo. Y como esto es así, la pretensión de llegar a estar bien hecho del todo, estar perfectamente seguro de quién es uno, gobernarse y gobernar en uno todo lo que es uno, es decir, todo lo que es mío, eso es lo que arrastra consigo este caos, que muchas veces se manifiesta como locura de médicos, pero otras veces se manifiesta como locura normal, esta especie de marasmo en el que se debate la vida de cada uno de los componentes, de los conjuntos, de las masas, a que Estado y capital quieren reducir el pueblo. Bueno, pues vamos a comenzar ya a daros paso. Vamos con la primera llamada. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Con respecto al tema este que estáis abordando, pues considero que hay una figura por ahí que es el panóptico, que era un modelo social, un modelo de cárcel, ¿no? De Bentham, Jeremías Bentham, ¿no? Siglo XVIII-XIX. Y bueno, pues desde eso es una plasmación arquitectónica de una forma de dominio, ¿no? Y a fin de cuentas esa es la forma a la que el poder establecido, me da igual quién lo tenga, ¿no? El poder en abstracto, que es lo más concreto que hay, ¿no? Pues es una forma en que se ha plasmado, pero esa forma ha ido evolucionando y ya no solamente la tenemos en la cárcel, sino que la tenemos pues al nivel microfísico este que estabas hablando, ¿no? Agustín, a este nivel de tú y yo, pues también existe, ¿no? Y quizás sea en nuestras relaciones con los demás en las que tengamos que actuar para poder cambiar esa centralización, esa aspiración de centralización de Estado y empresa, o Estado capital, en definitiva poder, ¿no? Un ejemplo muy claro es el imperio de los datos, ¿no? El imperio de los datos que se nos impone pues desde lo científico, lo pretendidamente científico, objetivo, real. Eso es una metafísica pura, ¿no? Es menos metafísico la postura nuestra, bueno, no nuestra, sino la postura de la gente que trata con la gente. La gente que trata con la gente es lo suyo, ¿no? Y lo que quería denunciar era que todo esto pues se lleva a cabo desde procesos tan sutiles como son en la educación, ¿no? En la educación y antes de la educación, el proceso de socialización en la primera infancia, ¿no? Y el proceso de socialización en la primera infancia, nosotros, los padres como agente, los educadores, vosotros también, y bueno, a lo mejor tú no, o nosotros tampoco, ¿no? Pero en general es así, es un proceso que se ve, que se palpa, y los medios de publicidad, que a fin de cuentas los medios de publicidad es una de las formas de objetivización del dato, ¿no? Sí. Que convierten los datos, percepciones o lo que sean, esos datos los convierten en hechos, en realidades a manejar. Y bueno, y yo, para terminar quisiera decir que esto quizás ahí hay el ejemplo que habéis puesto de los ayuntamientos, pues está bien claro que ahí hay una especie de organismo mal entendido, un organismo cibernético, ¿no? El pensar que la ciudad es como con un animal, con unos receptores que tienen que procesarlos desde un sistema nervioso central para luego dar la respuesta. El ser humano y muchos animales son de respuestas periféricas, no todas las respuestas se centralizan, ¿no? Y bueno, pues nada, ahí lo dejo y seguir hablando entre toda la gente. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Sí, vamos a seguir intentando hablar, aunque las voces aparentemente sean privadas, como si no lo fueran, como públicos, que es lo que importa. Ya han oído nuestros oyentes todo lo que este amigo ha aportado, en lo cual hay muchas cosas interesantes, muchas manifestaciones del problema. Por ejemplo, lo de la centralización de la ciencia y a través de la educación. Es efectivamente un buen punto, ¿no? Se supone que cada uno tiene que saber lo que se sabe en total, es decir, no lo que se sabe con ese impersonal vago que en realidad estaría aludiendo a lo que llamamos razón común, sino lo que está sabido en algún sitio, en algún centro, del cual la divulgación es un caso de esas distribuciones desde el centro de que al principio Javier hablaba. Efectivamente parece como si los investigadores hubieran acumulado, también en el sentido de la pirámide, sobre un vértice, una cantidad de conocimientos que después, a través de la vulgarización y la educación, se derrama por todas partes.
Esto es esencial para el poder, puesto que la cultura y la educación es el arma principal, lo hemos dicho muchas veces, del capital y del Estado. Hay que hacer constar la necesidad de la falsificación, la simplificación, la uniformización falsificadora que el conocimiento sufre en este proceso. No se puede unificar, centralizar el conocimiento para distribuirlo en la vulgarización, sino es convirtiéndolo en una falsedad cuya forma más aparente de manifestación es eso, es la simplificación. Aquello que se sabe, es decir, aquello que no se sabe y que hay que estar investigando siempre, es tan rico, en cierto modo infinito, que la simplificación para la asimilación evidentemente lo hace ser algo falso. Claro, la falsedad es un arma esencial del poder. Nuestro oyente hablaba de que habría que cambiar las relaciones con los otros y todo eso. Hay que volver a recordar, el mal está también en cada uno. Nada puede cambiarse mientras subsista la fe, mientras yo siga creyendo que yo soy yo, mientras las dudas no me corroan de algún modo, pues no hay rebelión, tampoco en mí, y por tanto si no la hay en mí, no la va a haber tampoco por parte del pueblo, en público. Lo único esencial es la pérdida de la fe, la pérdida en la necesidad de esa centralización de que estamos hablando. Sobre el aspecto de la automatización y la cibernética no voy a hablar más porque todavía voy a sacar en la prensa precisamente un par de artículos en que la cuestión de automatismo, automatización y la relación que tiene con todo esto se intenta formular de una manera precisa. Que son tu enemigo, que por lo menos no son cosa tuya, ¿no? Son exteriores a ti aunque los lleves dentro. Yo quería hablar de otra centralización y era, por ejemplo, la propia centralización, ese concepto que un poco decía Agustín antes, de sentirse uno mismo. Entonces se trataría de que, por ejemplo, yo hace bastante tiempo que os sigo oyendo y realmente pues digamos que es uno de los momentos de placer que tengo durante la semana, digamos entre así, ¿no? Y otro, por ejemplo, otro momento realmente que sería mi pequeño centro, que me interesa mucho, pues es cuando leo alguna cosa, por ejemplo, que me produce placer. Y una de las cosas que he leído últimamente, que volveré a releer otra vez, es Actualidades de Agustín, que realmente pues es un libro muy, muy placentero. Y entonces, aunque sea bajar de las centralizaciones más abstractas, yo querría hablar un poco, o que de alguna forma habláramos un poco de las centralizaciones más concretas. Y sería, si en otro momento, si no soy el más apropiado, qué autores o qué obras, para los que no somos tan leídos, podrían producirnos ese placer, ¿no? O sea, cómo, digamos, puedes, no sé, regodearte en no se sabe qué, pero en algo que te produce mucho placer, como por ejemplo, pues puede ser una lectura del libro que antes he dicho. No sé si va con el tema, pero digamos que sería el pequeño placer, la pequeña cosa que puedes sentir tú mismo, aunque tampoco te sientes, no sé concretarlo. Ya. Gracias. Bien, gracias a ti. Sí, yo evidentemente creo que no está tan lejos del tema como podría parecer. Hay que contar con esto. Efectivamente, todos los días estamos leyendo, cuando leemos con placer, como nuestro oyente, y en esta lectura evidentemente estamos practicando algo que, por grosero que sea decirlo, se parece a la ingestión de alimentos y por tanto a la consiguiente digestión, o como suele decirse, asimilación. Esto es innegable. Parece que en cuanto a organismo, pues hay una centralización que alguien tendría la tentación de llamar natural, de cada organismo, cada cosa de esas que llamamos un organismo. Es decir, se digiere, se toma del contorno diversos alimentos y estos alimentos sufren un proceso, centralicémoslo por ejemplo de momento en el estómago, ese estómago que en la fábula de Menenio Agripa, presentada a los plebeyos romanos en rebelión, era el objeto de la queja por parte de los miembros dispersos, de los pies y de las manos, que decían: a este inútil lo llevamos de un lado para otro, mientras que él no hace nada más que estar ahí, en el centro puesto. Y entonces, claro, pues, el estómago inmediatamente demostraba su necesidad suprema y su utilidad suprema,
de la manera que nuestros oyentes pueden imaginar. Hay pues una especie de centralización, una tentación de reconocer la centralización como natural. Y por supuesto he de decir que en la lectura, el ejemplo que nuestro oyente ponía, y en las otras formas, pues algo parecido se da a lo de esta digestión. Por eso es preciso aclarar que cuando uno dice aquí que el capital y el Estado están en uno, y que hay un proceso mortal de centralización y administración de muerte en cada uno, igual que el del capital y del Estado, evidentemente no se refiere a estas cosas, no se refiere a estos regodeos o placeres de comer o de leer. Se refiere a cosas más serias, se refiere a los momentos en que efectivamente yo estoy haciendo mi vida, la estoy constituyendo, me empeño en tener un ideal al cual se subordina todo lo demás, entre otras cosas, por supuesto, la digestión de los alimentos y el placer de la lectura y todo lo demás. Queda subordinado al sostenimiento de este ideal, la instancia en que se dice quiero y la instancia en que se dice opino. Esa instancia donde está el ideal de uno mismo es la que representa el Estado y el capital en cada uno. No el estómago, por supuesto, no el estómago ni el corazón siquiera, lo cual solo en la mala intención de un político, como en el caso de Menelio Agripa apagando la rebelión de los plebeyos romanos, puede convertirse en una especie de símbolo para representar el poder central. Vamos con otra llamada más. Hola. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Mira, yo antes habló el primero que llamó así del proceso de infantilización y yo me acuerdo en la adolescencia, cuando era chaval, me acuerdo el proceso centralizador de la madre en plan telefónica, o sea, como si fuera la centralita telefónica de información de la familia y redistribuye luego la información, que luego se transforma eso en la redistribución de información cuando el Estado redistribuye y secuestra información como y cuando le da la gana. Y bueno, y también quería comentar sobre la centralización de los medios de información, de todos viendo la tele, la mamá ubre esta de la tele. Y pues quería dar también mi teléfono así al aire para gente que quiera, bueno, pues eso, en tertulias, tal, descentralizar esto de la información. Pues no sé, hacer por ejemplo este domingo una tertulia, doy el teléfono 5416067. ¿Esto es en Madrid? ¿Eh? ¿En Madrid? Sí, en Madrid. Sí. Y nada más. ¿Y cómo te llamas? Perdona, tu nombre. Manuel. Muy bien. Gracias. A ti. Hasta luego. Bueno, pues agradecemos a Manuel, aparte de su número, pues las cosas que nos ha dicho. A mí especialmente me ha producido un regocijo enorme lo de la mamá telefónica que nos ha presentado de manera tan eficaz. Esa madre telefónica que evidentemente se presenta de las dos maneras, como la telefónica siendo una madre, la compañía telefónica quiero decir, y como una madre convertida en centralita telefónica, como en el caso que ha sufrido, por lo visto, en su niñez y adolescencia nuestro oyente. El aspecto de la compañía telefónica como madre, la madre telefónica, hay que hacer constar que tenemos otro de los casos ilustres, es decir, es una mala madre, pero mala con intención de mala, y además cada año más mala, cada año más perversa. Nuestros oyentes están sufriendo todos estos meses últimos, como nunca, la imperfección y el estropicio del procedimiento de comunicación que era el teléfono en principio, ¿no? Bueno, pues nuestros oyentes tienen que saber que este estropicio, esto de que se puedan pasar llamando 7 u 8 veces a un número hasta conseguirlo, si lo consiguen, y entre tanto oyendo los ruidos más diversos, los pitidos de una clase o del otro, interpretables, cruzándose o no una emisión de radio por el teléfono, o apareciendo una voz que anuncia que han cambiado el número, y otras veces han cambiado el número y la voz por algún accidente no aparece tampoco. Todo esto se obtiene por vía de centralización. Naturalmente, centralización con automatización y demás. Este es el progreso de la telefónica. De manera que esto es lo que le hace esencialmente una mala madre, ¿no? Pero no quiero que se olvide por esto la imagen tal como nuestro oyente la ha presentado. Es decir, la madre, a su vez, una madre de familia, que se convierte en centralidad telefónica, que efectivamente tiene que recoger todas las noticias que afecten al ámbito que haya elegido la familia, por ejemplo.
más o menos amplia para después distribuirla en forma de instrucciones y demás. Es una condición tremenda la de las mujeres que en una sociedad patriarcal no tienen o no tenían más forma de establecerse bien que la de convertirse en matronas. Y efectivamente la matrona, en cuanto que participa del poder como matrona, como madre de familia, no puede menos de imitar los procedimientos del Estado y el capital. Así que nuestro oyente ha hecho muy bien en recordarnos a esta madre telefónica, aparte de su recuerdo también muy oportuno a la madre televisiva que después nos ha presentado. Sí, antes de pasar a la siguiente llamada, os recuerdo el teléfono de Manuel porque no se le oía muy bien. Es el 541-6067. Y vamos con otra llamada más. Hola. No, ha quedado cortada esta llamada y no sé si tenemos ya de inmediato alguna otra. No, tenemos que esperar un poquito. Es importante la ligazón que ha salido ya en varios ejemplos de la cibernética automatización e informatización con este proceso de la centralización que nos preocupa. Es conveniente parar mientes en ello. Evidentemente, los procedimientos informáticos son de una simplicidad bárbara, no pueden ser otra cosa, ¿no? La complicación que un cerebro puede alcanzar, un cerebro mecánico puede alcanzar, es una complicación regida por normas extraordinariamente simples como son la combinación binaria de 0-1 y cosas por el estilo, ¿no? De forma que conviene saber que lo que decíamos antes de que la centralización en cuanto al conocimiento implica una falsificación por vía de simplificación, en el caso de la utilización de los chismes informáticos y de la automatización consiguiente, aparece casi como puesto a relieve, lo tenemos ahí en la mano. Muchas veces oímos a los estúpidos de la cultura que se preguntan si las máquinas los van a sustituir, en el sentido de si las máquinas podrán llegar a saber jugar al ajedrez también como un jugador, o si podrán llegar a inventar otras máquinas y, en fin, a desarrollar todo lo que se supone las facultades, las operaciones de las facultades superiores de los hombres, ¿no? Esto es especialmente estúpido porque la verdad del proceso es justamente la inversa. Se quiere que los cerebros de los hombres funcionen como los de los ordenadores, no al revés. Es decir, lo que se pretende es que esa simplificación se establezca de verdad en las almas de todos y cada uno de los elementos de las masas y que efectivamente sean tan manejables como lo son las máquinas mismas. Bueno, son manejables en principio. Ya han oído nuestros oyentes que, por fortuna, como siempre quedan imperfecciones por debajo, eso las hace inútiles y productoras de caos. Son manejables solamente en principio. Vamos entonces con más llamadas. Hola. Hola. Sí, adelante. Mira, yo quería deciros que estáis hablando de la centralización y lo estáis haciendo de una manera un poco general, ¿no? Y yo creo que el problema, si lo estáis centrando en el mundo en que vivimos, sería más, no sé, más práctico hablar de otra centralización, porque está claro que esta pues a ningún sitio nos lleva, ¿no? Y joder, es que esto de hablar por teléfono así, claro, sí. Es un poco de centralización también, sí. Mira, vosotros, por ejemplo, estáis centralizando ahí una serie de conversaciones. A través de esa centralización estáis exponiendo una serie de ideas. El sistema en el que vivimos, por ejemplo, cuando has hablado del yo, de que parece ser que la responsabilidad incluso es de nosotros mismos, persona por persona, pues hasta eso es un poco... hasta eso depende de la centralización en la que se nace y en la que se vive. Puedes más o menos salirte de madre, pero te va a dar lo mismo porque vas a tener que seguir estando dentro de esta centralización. No sé, es penoso ahora mismo, por ejemplo, esto de los países del este, ¿no? Todo el mundo se tiene que alegrar y tal, pero ellos tenían otra centralización que si quizás hubiese evolucionado por sí misma en vez de a través de la nuestra, pues hubiésemos tenido otro ejemplo de centralización distinta y a lo mejor se habían solucionado problemas que en esta centralización existen y que ellos hubiesen solucionado. Bien. Vale, gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego.
Respecto a esto de los países del este que se han convertido en países del oeste de repente, es una cosa en la que, no sé, me atrevería a invitar a nuestros oyentes, porque me molestaron sacar un articulazo el domingo pasado en Diario 16 a propósito de la cuestión de la caída del telón de acero y demás, de manera que estaría muy bien que este oyente nuestro, que conserve alguna ilusión al respecto, o algún otro oyente más o menos curioso, nos ahorrara un poco de tiempo acudiendo a eso. Desde luego el capital y el Estado en el progreso vienen a ser el mismo. Había un modelo que se nos puso por delante de las narices desde los años 40 y tantos para sostener la llamada Guerra Fría. Había un modelo en que el capital coincidía con el Estado de una manera, mientras que aquí en lo que se llamaba Occidente coincide de otra, y efectivamente la historia misma ha demostrado, para quien hiciera falta, que el procedimiento más perfecto de dominio, de administración de muerte, es este que tenemos aquí, al que están condenados a venir a parar todos los demás procesos. Por eso este es el único enemigo que nos interesa, puesto que terceros mundos y segundos mundos también vienen a pasar a convertirse en primer mundo. Fijémonos en este procedimiento de administración. Nuestro oyente parece que, aparte de eso, quería sugerir la relación de dependencia entre la centralización en uno mismo con la centralización en general. Y hay que recordar siempre que en estas cosas la relación va en los dos sentidos. Efectivamente, el que cada uno esté obligado a ser un elemento del conjunto, el llamado masa, implica que los procedimientos del Estado y el capital estén en cada uno y cada una. Esa fe en uno mismo, ese yo quiero, ese tengo este ideal, al cual estoy incluso dispuesto a sacrificar mi vida en cualquier momento. Pero también al revés, por supuesto, también la pirámide del poder, capital y Estado, se sostiene gracias a que los elementos del conjunto, y entre ellos cada uno de los que va como ejecutivo a ir trepando por la pirámide, están hechos de esa manera. Aquí mismo, efectivamente, estamos practicando en cierto modo la centralización, puesto que esto es una emisora. Aquí centralizamos un cierto dominio de ondas que se desparraman por los puntos del mapa hasta sitios donde se habla esta lengua unificada, que es el español oficial contemporáneo. Y bueno, si recogemos desde algunos puntos pues voces de oyentes, en efecto estas voces se reparten a los otros desde aquí. Esto es innegable. Uno de los modos para corregir la cosa es este que Javier está poniendo en obra estos días, es decir, procurando que los oyentes se relacionen a su vez entre sí por vías transversales, como si fuera Valladolid, Zaragoza y Gijón, Sevilla, en lugar de tener que pasar por Madrid. De todas formas, ya saben nuestros oyentes el que nosotros mismos en esta radio estamos participando en lo que hoy denunciamos se nos aparece bastante claro. Pensamos que tal vez a lo mejor merece la pena seguirlo intentando, y esta confianza no tiene otra base sino pensar que seguramente no todo es tan perfecto, ni las radios ni ninguna otra forma de organización, y que nunca se sabe del todo bien lo que pueden dar de sí las cosas. Vamos con una llamada más. Hola. ¿Soy yo? Sí. Sí. Bueno, yo querría llamar la atención y contraponer esto que llaman el orden centralizado y basado en el individuo, uniformado, en la familia más bien, a contraponerlo con la naturaleza misma y ver cómo está, ¿no? La naturaleza yo pienso que se encuentra en una especie de desorden armónico, ¿no? Y la verdadera ley que debería regir esto sería el azar. A la naturaleza habría que adaptarse más bien que tratar de dominarla, ¿no? Y a pesar de todo eso, y ya para terminar, quisiera llamar la atención sobre otra cosa, ¿no? Sobre la mitificación de un juego como el ajedrez en esta época, ¿no? Yo pienso que habría que desconfiar mucho de un juego que pueden jugar los ordenadores y pueden jugar bien, ¿no? En fin, esto... Vale, gracias. Sí, respecto a la cuestión de naturaleza, aunque aquí rehuimos emplear el término, porque naturaleza, cuando se usa de verdad, quiere decir lo que no se sabe. Respecto a eso, algo salía también cuando hablábamos del estómago, de la asimilación de alimentos. Parece como si efectivamente nuestra visión de eso, a lo que llamamos naturaleza, de lo animal que hay en nosotros o alrededor de nosotros, nos sugiere que el procedimiento, a lo que alude un término como orgánico,
es un procedimiento centralizador en cierto modo, y no ya solo en los animales y las plantas, sino hasta también fuera en la llamada naturaleza inorgánica, porque la constitución de un cristal mismo, de sal o de cuarzo, de cualquier cosa, parece que en efecto es un ejemplo de proceso unificador, y además en este sentido con ese prestigio de lo geométrico. Únicamente hay que recordar que esta misma visión respecto a animales, plantas y cristales es una visión nuestra, y que solo intencionadamente tomamos como modelo para que tal vez otras cosas, otras regiones de nuestras almas más o menos subterráneas y otros sitios de la población que no fueran masas, se sometan al mismo proceso de organización, como si dijéramos que en este caso la naturaleza ordenada se utiliza como una especie de modelo o esquema para imponer el orden donde a lo mejor no tenía por qué regir, donde a lo mejor lo que regía era la contradicción entre orden y desorden, que parece ser lo que alude más a la verdad de las cosas. Nuestro oyente había mencionado otra cosa de la que ahora no me acuerdo. Ley del azar, no sé si es eso. Sí, y más cosas también. Y... Bueno, empezó hablando de la familia, intentar contraponer con naturaleza. Sí. Y hablaba de la armonía sin ley de la naturaleza o ley del azar. No sé si ha salido otra cosa. Sí, lo que pasa es que tal vez no llegué a entenderlo bastante bien. Bueno, en todo caso hay que recordar que las instituciones, familia o cualquier otra, lo que hacen es tomar modelo de los supuestos hechos naturales para efectivamente convertir ese sutil y complicadísimo orden de la naturaleza en una especie de regla simplificada de orden. Simplificada siempre. Nuestro oyente aludía al final al ajedrez, y hay que recordar que efectivamente el ajedrez es un juego no infinito, es decir, es un juego limitado. Todas las partidas están jugadas en cierto sentido, lo que pasa es que son, pues no sé, trillones de ellas, claro, las partidas diferentes que puede haber, pero una cosa es que sean trillones de ellas y otra cosa es que sea infinito, y por tanto, bueno, pues una máquina puede llegar a jugar bastante bien. Naturalmente los técnicos del ajedrez dicen que por ahora todavía no llega a superar a los grandes maestros, que a lo mejor pues en el año 2025, en los años 2050, los años que tienen ellos ahí previstos para el futuro, pues a lo mejor efectivamente llega a haber máquinas que jueguen tan bien como los grandes maestros. La gracia de los grandes maestros, por supuesto, consiste en que hacen algo imprevisto en el nivel a donde ha llegado la previsión de la máquina. Pero no se olvide que siempre se trata de esto para simplificar de la manera que es necesario el conocimiento, la técnica y la acción. Hay que convertirlo en algo finito, en un conjunto cerrado y por tanto manejable, por grande que sea, y manejable por el procedimiento elemental y mecánico al que un ordenador puede acceder. Aquí suponemos que aparte de este conjunto cerrado, aparte de esta finitud sometible a regla mecánica, hay más y hay algo que se puede negar que sea finito, que esté controlable desde el principio, y es en esto lo mismo que se presente en las contradicciones de la propia alma de cada uno, que se presente en la rebelión de las poblaciones, en lo único que tenemos no ninguna confianza para el futuro, no ninguna esperanza, pero sí una cierta confianza negativa, que es lo que entre otras cosas nos sigue permitiendo hablar aquí. Sí, vamos a pasar muy rápidamente, como siempre a estas horas, solicitando brevedad, una llamada más. Hola, buenos días. Buenos días. Qué pena de lo de la brevedad. He leído tu artículo, Agustín García Calvo. Sí. Me dio alegría ver que firmabas tú. Se titula Estado y Capital invitan a usted a su enlace matrimonial. También esta noche he terminado de leer otro libro que se llama Memorias y Memoriales de Gabriel Celaya. Precisamente esta noche volveré a empezar a leerlo otra vez, porque entre la madre, entre Prometeo, Epimeteo, Marta, María, el uno con mayúscula, el yo, el nosotros, y luego la apoteosis final cuando dice, por ejemplo, yendo de lo general a lo particular. Así nuestra vida social refleja nuestro sustrato biofísico, células, átomos, micropartículas, un impensable juego de trayectorias, choques y transformaciones, nada captable, solo una inapresable zarabanda.
Bueno, esto, la zarabanda es la centralización, claro, o llámese como quiera, o todo, lo que tú decías, todo. Bueno, yo te pregunto, ¿y cuál ha de ser la respuesta? ¿Protestando como arietes contra una muralla y ya desde los romanos, total nada? ¿O diciendo, oye, más madera, por ejemplo, en el tráfico de Madrid, a ver si conseguimos que esto sea un puzzle? Y mira tú qué bien, total el tráfico se está convirtiendo en el cómplice de la igualdad, porque aquí todos, ricos y pobres, respiramos la misma mierda y tragamos el mismo aire. O sea, que esto de más madera, ¿qué te parece a ti? Muchas gracias. Gracias a ti, una vez más. Sí, y gracias por esta rapidez que ha obligado a esta especie de aceleración también en la elocución de nuestra interlocutora, pero que no le ha impedido hablar claro. En cuanto al libro que cita, del que nos ha citado un párrafo, la verdad es que yo no lo conozco. Desconfío por la cita que la cosa esté todavía muy parcialmente entendida, cuando se dice que la organización social, y por tanto supongo que la anímica, refleja la bioquímica o así puede dar lugar al engaño. Antes estaba hablando de esto. Más bien es que la supuesta naturaleza y por tanto las organizaciones bioquímicas y de química orgánica y de vida orgánica se convierten en ideas que políticamente y por tanto también cada uno utilizamos como modelos para justificar nuestra unicidad, nuestra centralización, nuestra simplificación y demás. No hay que olvidar esta utilización de la naturaleza para los fines sociales y psicológicos. La naturaleza está dentro, está ya sometida como idea a todos estos procesos organizativos que vienen a dar en el desastre. Desde luego, no creo que haya lugar a confiar en lo que nuestro oyente dice del más madera, es decir, de que la cosa se ponga, por ejemplo, en el tráfico tan mal, que quedemos todos igualados en una especie de caos. Este caos que efectivamente se consigue siempre por vía de administración, como hemos dicho. No, nada de eso. Yo pienso que la vía más inmediata que tenemos en política se funda en eso de que cada uno es igual que el capital y que el Estado, y precisamente en que es una necesidad de capital y Estado, y por tanto de cada uno, esto de centralizarse, lo cual quiere decir saber quién es uno, tener un proyecto para la propia vida, tener un ideal al que aspirar y al que sacrificar todo. Así que la renuncia a esto en la medida que sea posible, y tal vez esta idealización de uno mismo se rompe a fuerza de razonar. La rotura o el abandono de esta creencia en uno mismo, de esta perfección de uno mismo, yo pienso que le acerca a uno a ser eso a lo que aludimos como pueblo, y por supuesto toda la confianza para una rebelión contra el poder está en eso, que no sabemos lo que es a lo que aludimos como pueblo. Bueno, y así nos despedimos por hoy. Si lo deseáis, podéis seguir en la sintonía de Radio 3 y por nuestra parte nada más. Hasta el próximo viernes, si no hay novedad. Salud.